Te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Cuando vemos tu santidad, cuando contemplamos tu hermosura, la hermosura de tu santidad, nosotros nos rendimos en alabanza ante ti, Señor de señores, Rey de reyes. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Hemos visto los temas de la cruz en diferentes perspectivas y la última enseñanza que vimos fue el mensaje de la cruz. Los 7 mensajes que nos deja el Señor Jesucristo en la cruz. Esas llamadas comúnmente 7 palabras son 7 enseñanzas que nos deja el Señor a nosotros. Pero hoy vamos a hablar un tema que está un poco relacionado con la cruz, aunque no necesariamente se menciona la cruz como tal. Pero vamos a hablar del tema de la predestinación. Tal vez lo agotemos hoy mismo. Vamos a ver una panorámica de la predestinación para entender el plan de Dios para nosotros. Primeramente debemos entender que el plan de Dios desde su origen era que una criatura en específico llamada ser humano participase de la naturaleza divina, como lo dice Génesis capítulo 1 verso 26. En Génesis 1, 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ese es el propósito original, primigenio, del corazón de Dios para nosotros, que tengamos la imagen y la semejanza de Él. No todo ser humano tiene la semejanza con Dios. Si todo ser humano fuera semejante a Dios, no habría pecado en la humanidad. Es tal cual lo estoy diciendo. Si todo ser humano tuviera la semejanza con Dios, no habría pecado en toda la humanidad, en todo el mundo, en todo este planeta. Pero, bueno, el plan de Dios nunca fue alterado, porque ya hemos visto que desde antes de la fundación del mundo, Dios había preparado el Cordero que habría de redimirnos. Dios no fue sorprendido, no fue tomado por sorpresa. Él conocía lo que habría de suceder. Pero entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios, al conocer a la humanidad, Dios preparó un gran combo, un gran paquete para que la humanidad entrase en ese plan. De ahí el tema de la predestinación. La palabra predestinación se compone de 2 voces. La primera voz es pre, y pre es un indicativo de anterioridad a una localidad o de anterioridad en el tiempo. La palabra pre la podemos también establecer como la anticipación de algo. Y destinación es la acción y efecto de destinar algo. Es el destino como tal. Destinación es sinónimo de destino. Entendiendo el destino como un conjunto de sucesos que han de acontecer a una persona, a un pueblo, a una familia, a una nación, como un conjunto de sucesos que han de acontecer a algún territorio, a alguna localidad, al planeta mismo. La palabra destinación o destino no tiene que ver con la adivinación. Tiene que ver con ese conjunto de eventos que están conocidos por un ser supremo, a saber, Elohim, Adonai. Adonai significa Señor, el Señor. Elohim, El Shaddai, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Él conoce todas las cosas, en manera tal que la
predestinación también se puede entender como el conjunto de eventos, de sucesos conocidos anticipadamente por Dios, en los cuales Dios interviene. Esto es muy importante de establecer. Dios interviene en ese conjunto de eventos que tienen que ver con nuestra vida individual, nuestra vida de familia y nuestra vida de iglesia, nuestra vida de ciudad, nuestra vida de nación. Es decir, todo aquello que acontece a nuestro alrededor es un conjunto de eventos, algunos de ellos preelaborados por Dios. Si yo les cuento todas las veces que Dios me libró de la muerte, bueno, podrían ser varias, más de 10 veces tal vez. Desde la situación de un disparo que no me pegó en el cuerpo y que seguramente me habría provocado la muerte o tal vez lesiones muy severas, el no ahogarme en un río, no ahogarme en una alberca, no ahogarme en el mar, no ser atacado por una orca. Y es verdad lo que les digo, no es una exageración lo de la orca. Estaba yo nadando en Manzanillo hace ya muchos años. Yo estaba a algunos metros de la orilla hacia adentro. Hay lanchas de marinos, de la Marina propiamente, de la Secretaría de Marina, lanchas con marinos patrullando y sacando a la gente porque saben que ahí hay orcas. No, yo vi a la orca, la vi muy cerca y me di a nadar hacia la orilla lo más rápido que pude. Obviamente esa orca, si me hubiese querido atacar, lo habría hecho en cosa de segundos. Lo que puedo decirles es que yo la vi muy cerca. Los amigos que iban conmigo dijeron que estaba muy lejos, pero como quiera que sea, fue una experiencia nada grata. Muchas veces Dios me ha librado de la muerte y puedo establecer categóricamente, más de 10, y puedo establecer categóricamente que la mano de Dios ha intervenido en algo que Él ya conocía desde antes de la fundación del mundo y ya lo había presupuestado. Esto es muy, muy hermoso y es muy glorioso conocer el tema de la predestinación. La predestinación es todo un proceso llevado a cabo por Dios a través de 7 diferentes principios, 7 diferentes pasos que Él mismo estructuró. Dios mismo estructuró esos pasos, esos principios. Dios mismo estructuró todo el proceso de predestinación. En cierta ocasión, escuchando yo a un apóstol, él decía que la predestinación es algo semejante a ir caminando una senda, voltear hacia un lado y ver una puerta abierta y un letrero arriba que dice salvación. La gente pasa y no entra a esa puerta, otros sí entramos a esa puerta. Unos se siguen de largo y no entran. Otros nos detenemos, vemos el letrero en la puerta y entramos en la puerta. Y cuando entramos, volteamos y vemos que el letrero ya no dice salvación, sino el letrero dice predestinación. Y este es un intento de explicar en qué consiste la predestinación. Nosotros entramos a esa predestinación cuando entramos a la salvación. Sin embargo, aún antes de entrar a la salvación, Dios ya nos conocía. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y también se ha ilustrado la predestinación como aquella actitud que asume un padre de familia poniendo en una alcancía una cantidad específica de dinero para bendecir a su hijo que estará para graduarse. Esa cantidad de dinero solamente está destinada para los eventos de estimulación al hijo una vez que se ha graduado.
Así que ahí está el papá aportando a la alcancía. Sin embargo, llegado un momento, es probable que el hijo enferme y no termine todas las materias y no se gradúe. Es probable que el hijo asuma una actitud irresponsable de no asistir a la escuela y deje algunas materias pendientes y no se gradúe. Es probable que el hijo, a pesar del gran esfuerzo que esté haciendo, le toquen materias que no alcanza a comprender, que no alcanza a entender, y entonces las reprueba y entonces no se gradúa. Es decir, hay un conjunto de circunstancias que pueden darse, y entonces aquello que estaba presupuestado para premiar al hijo una vez que se graduase queda ahí en un reservorio, y si se gradúa el hijo tiempo después, tal vez ese reservorio se aplique, esa cantidad de reserva, pero si nunca se gradúa, esa cantidad de dinero no se aplicará jamás a ese varón. Y esto nos lleva a una conceptualización un poco más clara de lo que es la predestinación, porque Dios no hace acepción de personas. Hay una palabra muy fuerte en uno de los profetas menores cuando dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y cuando uno lee una palabra de esta magnitud, uno pudiera pensar: ¿Dios hace acepción de personas? El apóstol Pablo va a escribir en la epístola a los Romanos diciendo que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Esto significa que Dios hace acepción de personas? No necesariamente. Dios no hace acepción de personas. Si vemos el caso de Jacob y Esaú, Jacob era el menor, los dos eran mellizos, los dos nacieron el mismo día, pero Esaú nació primero, por tanto Esaú tenía todos los derechos de primogenitura. Sin embargo, es Esaú el que menospreció la primogenitura. Y cuando Esaú menosprecia la primogenitura, Esaú está menospreciando a Dios, porque uno de los tres derechos de la primogenitura significaban el sacerdocio patriarcal. De manera tal que es Esaú quien está menospreciando a Dios. Es Esaú quien está haciendo acepción de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios declara de esa manera a través del profeta: a Jacob amé. ¿Por qué ama a Dios a Jacob? Porque Jacob tenía unas ganas tan tremendas, tan profundas de ser el primogénito. Porque Jacob tenía un vacío de eternidad y Jacob quería llenarlo. Y la única manera en que tú puedes llenar el vacío de eternidad es de lo que es eterno. Dios es eterno. Esta tierra se va a acabar dentro de 1007 años y un poco más. El poco más no sé cuánto es, pero sí sé que además de ese poco, que pueden ser algunos días, meses o años, además de ese poco, deben pasar 7 años de tribulación y 1000 años Cristo reinando en esta tierra. Y hasta ese momento pasará esta tierra, pero no será permanente, no será eterna la tierra. El apóstol Juan va a decir 10 cielos nuevos y tierra nueva. En manera tal que, reitero, lo único que llena de eternidad el corazón es Dios, es Cristo. Y Jacob solo podía ser lleno de eternidad para satisfacer el vacío de su corazón. Y Dios dice: a Jacob amé, porque Jacob tenía un anhelo profundo de Cristo, un anhelo profundo del Señor. Dios se hace llamar Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eso es precioso. Entonces, decía yo, Dios no hace acepción de personas. En cuanto a Faraón, en realidad la explicación detallada del corazón duro de Faraón nos la da el libro de Éxodo. Cada vez que Dios hacía estragos en los dioses egipcios, Faraón endurecía su corazón más y más y más. Reitero, Dios no hace acepción de personas. Hay personas que hacen acepción de Dios. Hay personas que rechazan el Evangelio. Hay personas que
hacen, blasfeman en contra del Señor, etc. Entonces vamos a ir viendo este proceso de predestinación y vamos a ir conociendo, primeramente, a manera de introducción, Dios no acepta apariencia de hombre, Dios no hace acepción de hombres. En primer lugar, encontramos, el conocimiento de Dios. Dios nos conoció. Voy a darles el índice y después trabajamos en él. Número 1, conocimiento. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Otra vez, número 1, conocimiento. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Número 2, elección. Dios nos eligió. En el corazón de Dios estaba que toda la humanidad viniese a Cristo. Eso está en el corazón de Dios, lo dice la Escritura. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que proceda al arrepentimiento. Así que el segundo punto es elección. Dios nos elige. Número 3, Dios nos llama. Apenas estoy dando el índice, vamos a trabajar sobre el índice en cada enunciado. Dios nos llama, el llamamiento, llamamiento, mencionémoslo de esa manera, llamamiento, Dios nos llama. Número 4, lo que es la predeterminación de Dios sobre nuestras vidas. Predeterminación de Dios sobre nuestras vidas. Número 5, justificación para nosotros. Número 6, santificación. Y número 7, glorificación. Este índice está distribuido en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versos 28 al 30. En Efesios capítulo 1, versos 4 al 6 y versos 11 y 12. Y en Primera de Pedro 1, 2. Ahí está el índice. Y vamos a ir viendo paso a paso. Punto número 1, conocimiento de Dios respecto de nosotros. En Primera de Pedro 1, 2 dice, Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, elegidos según la presciencia. Pareciera ser que el primer punto es elegidos, no, porque dice según la presciencia de Dios Padre. En una lectura más adecuada podríamos decir, de acuerdo a la presciencia de Dios, fuimos elegidos por Dios Padre, y lo que acabo de decir es una manera, digamos, didáctica más correcta de entender para poder advertir que el primer principio es el conocimiento que tuvo Dios de nosotros antes de la fundación del mundo. Dice la palabra presciencia. ¿Qué es la presciencia? Bueno, presciencia es el conocimiento anticipado de sucesos, de lugares, de personas, de eventos. Presciencia es un conocimiento anticipado de algo que va a suceder, es el conocimiento anticipado de personas que van a venir a estar en vida, de que van a venir a la vida. Así que el primer punto es ese conocimiento anticipado de Dios respecto de nosotros. Un día, Dios permita, podamos hablar acerca de lo que es elección divina y selección genética. Elección divina y selección genética tienen que ver con el conocimiento anticipado que Dios tuvo de
de cada uno de nosotros. Yo nací en agosto de 1957, el 7 de agosto de 1957. Sin embargo, hace cerca de 6,000 años, tal vez un poquito más, antes de la fundación del mundo, Dios ya me había conocido, Dios ya había conocido a mis padres, Dios ya había conocido todas las personas que habían nacido y muerto, las personas que nacieron en ese año y las que están naciendo hoy, todas las personas que van a vivir en esta tierra, de aquí hasta el trono blanco. Todas las conoce Dios, las conoce desde antes de la fundación del mundo. Vean cómo lo dice Juan, capítulo 10, verso 14. El apóstol Juan registra las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo. En el capítulo 10, en el verso 14, va a decir, el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Noten, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero dice algo más en el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué quiere decir este verso 16? O primero contrastémoslo con el verso 14. El verso 14 nos está hablando de las ovejas perdidas de Israel. Cuando nosotros leemos con detenimiento los evangelios, vamos a encontrar un texto bíblico en el que el Señor dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así lo dice literal el Señor. También cuando aquella mujer sirofenicia le decía y le rogaba, ten misericordia de mi hija, el Señor le dice, ¿no es bueno tomar el pan y echarlo a los perrillos? Y ahí es donde le dice, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que en el verso 14, en Juan 10, 14, el Señor Jesucristo se está refiriendo a las ovejas de Israel, el rebaño de Israel. Pero en el verso 16 se refiere al rebaño de los gentiles, para hacer de los dos un solo rebaño. O como lo dice Efesios, hacer de dos pueblos un solo pueblo. Efesios 2 lo va a decir. En manera tal que cuando dice en 10:14, yo conozco mis ovejas, esta palabra repercute, hace un eco en el verso 16, porque tanto conoce a las ovejas de Israel como a las ovejas de los gentiles. Y este conocimiento es un conocimiento que el Señor tiene desde antes de la fundación del mundo. No olvidemos que Jesucristo es verdadero hombre, Jesús el hombre, y verdadero Dios, el Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno. En una sola persona se fusionaron, en un solo ser se fusionaron dos personas, el Espíritu eterno de Cristo y el hombre Jesús en cuerpo y alma. Gloria al Señor. Y ese Señor precioso, ese Cordero Santo, nuestro amado Salvador, ya nos conocía también. Y vean lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Aquí es un detalle trascendental, como lo dice el profeta Jeremías. Fue el verso 4, fue pues palabra de Jehová a mí, diciendo, el Señor le está hablando directamente a Jeremías. ¿Qué le dijo? Verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Jeremías 1, 4 y 5. Vean ustedes, antes que fuese formado Jeremías, existía en la concepción espiritual de Dios, pero no tenía todavía forma humana. Y dice, antes que te formase. Y también me gusta, esa es una semilla muy preciosa, porque lo que está diciendo Dios es que Dios se involucró
en darle forma al cuerpo de Jeremías. Dios estuvo involucrado en ello, no solo en Jeremías, en todos los que somos llamados a su nombre, yo diría en todos los que aún fueron van a ser, se van a perder por causa de rechazar a Cristo. Y ahora vean lo que dice Gálatas 1:15. En Gálatas capítulo 1, verso 15, el apóstol Pablo da testimonio de sí mismo y de su relación con Dios. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 1:15, mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La primera expresión, plugo a Dios. Esa palabra plugo es el verbo placer. Dios tuvo placer. ¿De qué? De apartar a Saulo de Tarso desde el vientre de su madre. Saulo de Tarso fue un persecutor de la iglesia. Persiguió a la iglesia. Obligó a muchos a blasfemar en contra del Señor. Pero Dios ya lo había conocido y lo había apartado para la obra del Evangelio. Así que aquí tenemos una semilla muy preciosa en la que aprendemos y entendemos que fue Dios quien nos conoció a nosotros. Y fue Dios quien nos seleccionó, nos eligió. Gloria al Señor. El segundo punto de la predestinación es precisamente elección, selección. Fuimos elegidos, fuimos electos, fuimos seleccionados, selectos. Dios nos escogió. Y la parte trascendental de este punto está en Primera de Pedro 1:2. Ahora sí, dice elegidos. Les reitero, si quisiéramos hacer una lectura didáctica, sería de acuerdo a la presciencia de Dios, de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, fuimos elegidos. Dios nos conoció. Dios fue al mercado de esclavos antes de que fuésemos esclavos. Él sabía que por causa de Adán todos heredaríamos una naturaleza de pecado que nos empuja a pecar. Pero a pesar de ello, como el plan de Dios fue, es y permanece hasta el día de hoy en la intención de que nosotros seamos semejantes a Él en todo. El testimonio está en Génesis 1:26, en el Salmo 8 y en Hebreos capítulos 1 y 2. Y en Génesis 1:26 es el propósito universal. En el Salmo 8 se reitera el plan de Dios, pero ahora lo que está haciendo Dios es profetizar por medio del salmista acerca de Cristo, porque es Cristo quien está ahora sobre toda la creación, pero lo glorioso de esto es que nosotros estamos dentro de Cristo y en ello se cumple el propósito divino para nosotros. Bien, entonces primero fuimos conocidos y segundo fuimos seleccionados, fuimos elegidos, fuimos selectos, fuimos escogidos. En Efesios 1:4, el apóstol Pablo va a reiterar este principio de elección. Según nos escogió en Cristo, está hablando del Padre Celestial en el verso 3, de Dios y Padre, del Señor nuestro Jesucristo, pero al final se refiere a Cristo, así que insisto, en la manera didáctica de entenderlo, dice que el Padre nos escogió en Cristo. Noten,
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí hay principios de predestinación y solamente quiero rescatar el punto número 2 en cuanto a la elección, en cuanto a la selección. Bien, en los equipos deportivos que se forman para competir por territorios, por naciones, por localidades, se hace una selección. ¿Qué es lo que se selecciona? Lo mejor. Si fuera en fútbol, se selecciona al mejor portero, se seleccionan los mejores defensas y así. O si fuera otro tipo de disciplina, se selecciona siempre lo mejor. A mí me da un poco de risa, perdón que me ría, pero es por la gracia de Dios, de veras es gracia de Dios. Voy a explicarme. Dios fue al mercado de esclavos y seleccionó lo vil, lo menospreciado, el desecho. Cuando hacíamos cascaritas de fútbol allá en la colonia donde yo crecí cuando niño, de los dos mejores salían para formar sus equipos cada uno. Y era interesante que conforme iban seleccionando, pues iban quedando lo peorcito. Y si ya no había lugar, pues lo peorcito ya no era seleccionado. Cuando las hermanas van al súper de compras, buscan lo mejor en cuanto a los tomates, las cebollas, los chiles, las calabazas, las frutas. Buscan siempre lo mejor, de acuerdo a su presupuesto, pero buscan lo mejor. No toman tomates podridos, no toman chiles que ya se están echando a perder, toman lo mejor, lo que incluso les puede durar algunos días extraordinarios por si no lo consumen en lo inmediato. Es lo que hacen las amas de casa. Si alguien va a comprar un auto, procura ver que ese auto tenga condiciones de uso, no nada más comprar por comprar, no gastar por gastar. Sin embargo, lo que dice el apóstol Pablo es que fuimos seleccionados siendo nosotros lo vil, lo menospreciado, y dice una palabra muy fuerte, dice la es del mundo. A mí no me ofende en absoluto que pueda decir la Escritura que yo soy vil, menospreciado y que soy la es del mundo, que soy desecho del pueblo, desecho de la humanidad. Eso a mí no me ofende. ¿Saben por qué? Porque fui elegido por Dios. Dios no tomó la mejor selección de la humanidad, no tomó lo más inteligente, Dios no tomó lo más fuerte, Dios no tomó lo más rico, Dios no tomó la excelencia de la humanidad, Dios tomó lo peor. Pero hay un propósito de fondo cuando Dios hace este tipo de selección. Lo hace para hacernos a nosotros lo mejor, para transformarnos. En eso consiste la predestinación. Ya lo he dicho varias veces, a mí me causa vergüenza decir lo que he dicho. Yo era un hombre pecador terrible, yo iba a un lugar de tormento eterno. Mi fin último era un lugar de tormento eterno. Sin embargo, Dios me tomó del cuello, me hizo voltear hacia Él, me reconcilió consigo mismo y me empezó a alabar y a santificar. Y Dios quiere hacerme lo mejor de acuerdo al criterio divino. Tal vez no sea yo lo mejor de acuerdo al criterio humano, pero Dios quiere hacerme lo mejor
de acuerdo al criterio divino, y Dios quiere hacer de todos los seres vivientes, de todos los humanos, de todos los seres humanos, Dios quiere hacer una transformación completa. No es de todos la fe. No todos toman la fe que Dios regala para creer en la gracia. Algunos rechazan la gracia. Ya lo mencioné, el caso de Saúl. Hay otro testimonio que nos deja la Escritura en cuanto a este punto. Cuando dice en Mateo 13, la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar y dice, arrojó sus semillas, algunas dice cayeron en el camino. Por ser un suelo duro, la semilla no pudo entrar en tierra para ser germinada, vinieron las aves del cielo y la robaron. Ello nos habla de gente que rechaza el Evangelio. Otra semilla cayó entre pedregales, otra más cayó entre espinos. Y bueno, hay quienes dicen que también se trata de gente que no es salva. Yo creo que es gente que alcanza salvación, pero no fructifica, porque el testimonio de la Escritura es ese: no fructificó. De manera tal que son circunstancias que nos enseñan, Dios quiere la salvación plena del hombre. No toda la humanidad quiere esta salvación, pero fuimos elegidos, fuimos seleccionados. Debe haber un gozo especial en el corazón tuyo al saber que fuiste elegido por Dios para su gloria. Y meditando en este tema de la predestinación, le decía a unos hermanos el sábado pasado, debemos animarnos con estas palabras en el corazón, sabiendo que ya somos de Cristo para siempre. Pero una vez que Dios nos conoce y nos elige, entonces nos llama. Es el tercer principio. Vean ustedes en Romanos 8, 28 y 30. Romanos capítulo 8, versos 28 y 30. Dice, el apóstol Pablo, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Noten, es a saber, a los que conforme al propósito, y agreguen como una nota de pie de página o una nota marginal, conforme al propósito de Dios, son llamados. No es cualquier propósito, no es el propósito de un gobierno, no es el propósito de una nación, no es el propósito de una colectividad, no es el propósito de un sindicato, de una asociación, es el propósito de Dios. Y conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Y cuando esto aplica a nuestras vidas, el llamamiento de Dios, entonces nosotros estamos ya para salir del mundo. Estamos en el mundo, Juan 17, pero no somos del mundo. Somos peregrinos en esta tierra. Abraham, Isaac, Jacob, José el soñador, fueron hombres que, teniéndolo todo en la perspectiva humana, no se conformaron con ello, sino que esperaban la ciudad celestial no hecha de manos. Estuvieron expectantes de las bendiciones divinas y no de las bendiciones terrenales. Analizado en una manera no tan detallada y profunda, Abraham era un hombre rico, un hombre que tenía ganado y tenía esclavos. Era un peregrino, pero era un hombre que tenía ganado y esclavos. No era un hombre pobre, no era un hombre errante, sin destino. Era un hombre que tenía una meta perfectamente definida cuando el Dios de la gloria le apareció en Harán y le llamó a salir de su tierra y de su parentela. Al momento que empezó a conocer al Dios de la gloria, Abraham empezó a embelezarse, empezó a enamorarse del Dios de la gloria, y cada vez que tenía un encuentro, hay 7 experiencias en las que Abraham tiene encuentros personales con Dios,
y cada vez que se daba un encuentro, Abraham se enamoraba más de Dios. De manera tal que todo lo que tenía era irrelevante por el eminente conocimiento de Dios, el Señor. Isaac recibió bendiciones de Dios. Isaac fue prosperado por la mano de Dios. Dice la Escritura que en tiempo de sequía, en tiempo de hambre, él vino a habitar en tierra de Gerar. Dios le dijo a Isaac que fuera a habitar en tierra de Gerar con Abimelech, y sus criados, sus siervos, abrieron los pozos de Abraham y había agua para Isaac y sus ganados, para Isaac y la gente que convivía con Isaac, y había sequía para toda la tierra. Y dice la Escritura que Isaac sembró y cosechó al 100%, y ese es el deseo de Dios, que nosotros demos fruto al 100%, de acuerdo a la propia parábola del sembrador. Pero toda esa riqueza de Isaac era nada en cuanto a su expectativa de la gloria de Dios. Y lo mismo fue con Jacob y también con José. José el soñador vino a ser el gobernante de la nación más poderosa de la tierra en aquella época. José el soñador vino a ser el primer ministro de Egipto. Un hombre que aplicó sabiduría y consejos de administración para poder tener la riqueza en un control, y que el pueblo de Egipto y toda la gente que vivía en Egipto no muriese de hambre. Y José el soñador, a pesar de tener todo ese poder, sabía que ese poder era nada, era temporal, en tanto que la ciudad celestial era su expectativa. Por eso, el llamamiento de Dios nos debe poner en la correcta perspectiva. Yo sé que hay gente que tiene necesidades, y hay gente que desea escuchar: oye, yo lo que necesito es una sopa caliente porque no hay para comer desde hace días en casa. Y es coherente su demanda, pero cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos, es cuando nosotros entendemos el llamamiento glorioso y sublime de Dios. Colosenses capítulo 3, versos 1 al 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque hay un llamamiento glorioso y sublime de Dios para nosotros, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Hebreos capítulo 11, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas. ¿Quiénes son todos estos? Abel, Enoc, Noé, Abraham junto con Sara, Isaac, Jacob, José el soñador, murieron sin haber recibido las promesas. Tal vez el énfasis parece ser hacia Abraham y Sara, pero todos los demás también están involucrados, mirándolas de lejos. Vieron las promesas de lejos y las creyeron y las saludaron y confesaron que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham empezó a caminar fuera de Ur de los Caldeos. Y caminó, y caminó, y caminó. Y se dio cuenta finalmente que era mejor seguir al Dios de la gloria que cualquier riqueza terrenal. Deben saber, hermanos, que hay 7 diferentes llamamientos del Señor para nosotros. Hay un primer llamamiento a salir del mundo, de sus tradiciones, dejar el mundo y todo lo que el mundo representa, dejar el mundo y sus corrientes, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, no son de Dios, son del mundo. Por eso Dios nos llama a salir del mundo. Cristo va a decir: están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces
El primer llamamiento, hay 7 llamamientos a propósito de este punto. Hay 7 llamamientos de Dios para nosotros. El primero es a salir del mundo. El segundo es el llamado a la responsabilidad. El tercero es a vencer la tentación y el pecado. El tercer llamamiento es a un sacerdocio ungido. Sacerdocio ungido. Y el cuarto es a vencer la tentación y el pecado. El quinto llamamiento es a un ministerio ungido y aprobado. El sexto llamamiento es a una vida abundante. Y el séptimo llamamiento es a la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Con esos 7 llamamientos, ¿para qué queremos motivaciones del mundo? ¿O para qué queremos las tentaciones del diablo? Dios nos llama a salir del mundo. Dios nos llama a formar parte de su familia. Dios está llamando a toda la humanidad. Pero no es de todos la fe. Dios a todos nos dio una medida de fe, a todos. Pero hay quienes hacen de la fe un desecho. No aprecian lo que es la gracia divina. Otros cuestionan la gracia. Otros más piensan que por sus propias capacidades en las obras personales van a poder convencer a Dios y no se dan cuenta hasta que la gran verdad les es revelada, unos para vida eterna, otros para perdición. Los que son de vida eterna son aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador personal. Los de perdición son aquellos que finalmente siguen rechazando la salvación que es en Cristo. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Dios, nos eligió, nos escogió, nos seleccionó. Es el segundo punto. Número 3, nos llamó. A todos los llamados de mi nombre, dice la Escritura. Él nos llama con palabras de amor. Cuando yo reflexiono en el tema de la soberanía divina, que no es el tema de aquí, aunque tiene que ver con la predestinación, pero la soberanía divina, al principio, en los primeros meses en que empecé a caminar seriamente con el Señor, me conmovía el corazón de saber, ahora sí, a ciencia cierta, que de no haber entregado mi vida a Cristo, mi expectativa era un lago de fuego y azufre por la eternidad. Eso me conmueve en el alma. Así que Dios me llamó, Dios te llamó, Dios nos llamó para salir del mundo. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, verso 30, no olvidemos que hemos sido llamados conforme a un propósito específico. No es una situación circunstancial. La salvación no es circunstancial. La salvación estaba predeterminada por Dios. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Él nos llamó para ser del nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria sea al Señor. Hemos visto pues nos conoció, Él nos conoció, Él nos seleccionó, nos eligió, nos escogió y Él nos llamó. Número 4, aquí es la predeterminación de nuestras vidas. El cuarto principio es la predeterminación de nuestras vidas. Regresando a Romanos capítulo 8, establece en los versos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Aquí está el conocimiento anticipado de las cosas, y aquí está la predeterminación. Los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Cristo sea el primogénito de muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos predestinó. Dios predeterminó
el tiempo y el lugar de nuestra habitación. Efesios 1:5 habla de la predestinación. Y el verso 11 también. Efesios capítulo 1, verso 5. Habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí pueden señalar en voluntad, soberanía. Él nos predestinó de acuerdo a su soberanía. Bueno, hay gobernantes, hay líderes gobernantes que cuando gobiernan hacen como quieren. Por ejemplo, hay una parte de territorio bonita en el país para desarrollos turísticos e inmediatamente van y compran las tierras y las asignan ya a un pariente cercano o para ellos mismos directamente, y van y construyen complejos turísticos y ya tienen ahí un recurso millonario. ¿Por qué? Pues porque dicen, yo soy aquí el gobernante, aquí mi chicharrón truena. Aquí los frijoles se cocinan como yo digo, así dice alguien. Pero Dios, en su soberanía, en esa voluntad soberana, dijo, tú eres llamado de mi nombre. Suri, ¿estás ahí? Nelly, Natalie, ¿están ahí? Dios dijo, ustedes son llamadas de mi nombre. Esas pequeñitas niñas de esta iglesia local y todos los que hoy somos de Cristo, somos llamados de su nombre por la voluntad soberana de Dios. Fuimos predestinados, fuimos predeterminados para ser adoptados hijos de Dios por Jesucristo. Gloria sea al Señor. Verso 11, estoy en Efesios 1, verso 11. En Cristo digo, en quien asimismo tuvimos herencia, fuimos hechos la herencia de Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Aquí está otra vez la voluntad divina, la soberanía del Señor, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y entonces, todavía no estamos entrelazándonos en la esencia de la predestinación, pero ya estamos encontrando palabras gloriosísimas, muy hermosas, que son una confirmación. Somos de Cristo para siempre. Y entonces hay quien dice, bueno, pues ya fui predestinado, pues ya, ¿para qué hablo el Evangelio? Dios ya sabe los que van a ser salvos. Dios sabe los que van a ser salvos. Tú y yo no lo sabemos. Y porque no lo sabemos, estamos obligados a testificar el Evangelio de Cristo a la gente, para que los que son predestinados vengan al conocimiento de la verdad. Gloria sea al Señor. Otros dicen, bueno, que yo estoy predestinado para el cielo, pues voy a vivir una vida como me plazca, como el plugo mi corazón. No te equivoques, porque la predestinación involucra 3 grandes beneficios de la cruz para nosotros, de Cristo en la cruz para nosotros. Todavía no entramos allá, pero vayan a Hechos 17:26. En Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, noten, les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Voy a tratar de ser muy explícito aquí porque a veces la gente se confunde. Y yo mismo no deseo confundirme. Aquí dice que Dios ha prefijado el tiempo y el lugar de nuestra habitación. Y quiero darles un testimonio, algunos de ustedes ya lo conocen. Yo estaba trabajando en una dependencia pública y me dijeron que de la Ciudad de México me iban a mandar, en una promoción me iban a dar un mejor empleo, pero me iban a mandar a la Ciudad de Obregón, Sonora. La propuesta original era que me iban a regresar al sur. Pero estando en Obregón, Sonora, en Ciudad de Obregón, Sonora, durante 9 meses, poco antes de que se cumplieran los 8 meses, me avisaron que me mandarían a Tijuana. Yo decía, no, Tijuana no, a mí me prometieron el sur.
no quiero ir a Tijuana, yo decía eso. Pero algo había sucedido. Primeramente, yo ya estaba caminando en Cristo, yo ya tenía algunos años caminando en Cristo, para ser más precisos, tenía 10 años ya. 10 años caminando en Cristo. Así que, y mi caminar pues era por lo menos escudriñar la Escritura, leer en ella, buscar estudios, apuntes. Mi intención era conocer más del Señor, tomar tiempos de oración, en fin, esa era mi intención. ¿Y qué pasó? Que finalmente sí me mandaron a Tijuana. Y bueno, estando yo en Tijuana, yo decía, no, yo tenía promesas de que me iban a mandar a las oraciones. Pero un día, estando en ese pensamiento, Dios me dijo, yo te traje a Tijuana. Desde ese momento ya no regañé, ya no estaba molesto. Dios me trajo a Tijuana. De hecho, cuando Dios me mandó a Ciudad Obregón, Sonora, me avisaron antes, oye, te van a mandar a Ciudad Obregón, Sonora, y ahí me estoy moviendo con gente, oiga, no quiero irme a Sonora, no quiero irme a Sonora. Y finalmente llego y le digo a mi pastor, pastor, me van a mandar a Ciudad Obregón, Sonora. El pastor voltea y me ve y dice, sí, yo ya lo sabía. Él ya sabía que me iban a mandar a Ciudad Obregón, Sonora. Él no sabía que me iban a mandar después a Tijuana. Dios sí lo sabía. Dios ha prefijado el tiempo y el orden de nuestra habitación, el tiempo que habríamos de vivir y el lugar en el que habríamos de vivir. Hay quienes dicen, bueno, yo me fui a tal lugar porque es más paradisíaco y todo eso. Tal vez Dios te llevó allá para testificar el Evangelio y no te has dado cuenta y no has empezado. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Dios prefijó el tiempo y el lugar en que tú debes habitar. Y si Dios te mueve hacia otro sitio, es Él, es el Señor el que te mueve. Déjate que te mueva el Señor. Deja que Dios te lleve a donde Él quiere en alas de águila. Siempre será lo mejor para ti, para tu vida. Y Deuteronomio 32:8. Deuteronomio 32:8. No les voy a poder cumplir mi intento de agotar todos estos puntos hoy, pero dice Deuteronomio capítulo 32, verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Hay quienes piensan, no, este territorio es mío, y desde hace siglos de siglos, Dios hizo una distribución. Y ahorita se está comentando a nivel público noticias que Rusia quiere invadir Ucrania y hacerse de esa república ucraniana como propia del territorio ruso, y lo mismo de la República de Georgia, que era una república soviética socialista. Y se ha dicho que el presidente de Rusia ha mandado mensajes a la OTAN diciendo que no intervenga la OTAN. ¿Qué va a suceder en esa situación que es una amenaza de guerra? ¿Recuerdan lo que dice el Señor? Oirán de guerras y rumores de guerras. Ese es un rumor de guerra. ¿Qué va a suceder? Lo que Dios ha predeterminado. Es lo que va a suceder. Vamos a parar ahí, y mi compromiso es todavía continuar con este punto número 4, que es la predeterminación de Dios en cuanto a nuestras vidas, para después ir a los 3 últimos puntos y agotar el tema de la predestinación, así en una manera sencilla. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.